el rol del Estado. Vamos a charlar con Carlos Cue, que es periodista, trabaja en el diario El País de España, que tituló con un verbo que la verdad que me pareció precioso, porque dice abroncó. Sí. El discurso de Milei abroncó, generó bronca en el auditorio. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, María? Bien, sé que estás por tomar un vuelo, así que especialmente gracias. En cualquier momento, cuando despega, nos avisás. Queda. Parece que queda todavía. Estamos entrando. Ok, ¿qué es abroncar? ¿Y por qué Javier Milei abroncó a su audiencia? Creo que tenemos aquí una discusión español-argentino. Abroncar en español en España es como cantarle las 40, como regañar, como retar, ¿no? De alguna manera, como decirle eso. Porque yo creo que lo que vino a hacer Milei ayer, que es muy sorprendente que lo hagan Davos, es decirles, todos ustedes no se están dando cuenta, pero están dejando entrar al socialismo. De alguna manera les vino a decir como que no están haciendo ustedes su trabajo de defender el capitalismo y se les está colando el socialismo por todas partes. Lo regañó entonces, no sería que generó bronca, sino que los regañó. Los retó, ok. Generó estupor, yo creo que lo que generó es un estupor enorme, porque claro, venir a Davos a decir que el socialismo está dominando el mundo, en fin, es un poquito delicado, porque si hay algún lugar en el mundo alejado del socialismo, es Davos, claro, el Foro Económico de Davos es donde se reúnen los empresarios más ricos del mundo y les está diciendo, ojo, ustedes no se dan cuenta, pero se están volviendo socialistas. El mundo alejado del socialismo, entonces se quedaron todos muy sorprendidos. Se quedaron todos muy sorprendidos. ¿Sí? Sí, te escucho, Carlos. Está pasando pobre entre aduanas en algún momento, en cualquier momento. Está despachando. Está pasando, estamos charlando con Carlos Cue, periodista del diario El País. Tuvo enorme repercusión por lo extravagante también, o por lo inesperado del discurso de Javier Milei en ese ámbito. Estamos pasando... Chau. No, pobre Está Carlos. sonando. En este momento estamos sonando en el coso de seguridad, ¿no? Ahí está. ¿Qué llevaba Carlos? No, está tremendo esto. La última vez a Julio Iglesias le incautaron 50 kilos de comida en Aruba. 42 kilos. 42. Tenía arándano, ancos, a Schwarzenegger un reloj. ¿Qué le pasó? Sí, está pasando algo con los aeropuertos. Evidentemente, Arnold Schwarzenegger estaba viajando de Estados Unidos, iba para Austria a hacer una subasta solidaria, porque tiene una fundación por el cambio climático. Tuvo que pasar por el aeropuerto de Múnich y ahí hubo un problema, lo detuvieron con un reloj. Aparentemente, según dicen los diarios alemanes, lo que ocurrió fue aleatorio. Es decir, no es que fueron con él directamente. Empezaba a revisar esos gente aleatoria. Sí, que son aleatorios, que te toca. Exactamente. Y lo pararon, le encontraron un reloj y dijeron, bueno, mira, vas a tener que pagar una multa de nada más y nada menos que de 35.000 euros. No. Porque no lo había declarado, por el valor que tenía, lo tendría que haber declarado. Lo tendría que haber declarado, exactamente, según trascendió en los medios alemanes. Él se lo tomó bastante bien, incluso se había tomado una foto con la caja del reloj, con la gente, estaba de buen humor, pero la cosa se empezó a complicar. Tuvieron que ir al banco porque no había tarjeta, no podía pagar con tarjeta de crédito. Volvieron del banco porque no consiguieron efectivo. Tuvieron una serie de tropiezos, pero bueno, finalmente $35.000 pagó para pasar por la aduana Schwarzenegger su reloj. Bien, está bien. Lo que no vi todavía es la serie de Arnold. El documental es buenísimo. Sí, lo tenés que ver, está en Netflix. Me interesa ver toda la historia del fisicoculturismo. Bueno, creo que lo recuperamos a Carlos Cue. ¿Te dejaron pasar, Carlos? Temimos por vos. No, estoy aquí dentro, ningún problema. Lo que pasa es que creo que se corta al entrar en el... Pero ya estoy. Ahí va. Contanos, nos decías que generó bastante sorpresa el discurso de Milei en ese ámbito. Y después vino Pedro Sánchez como a decir todo lo contrario. Total, pero absolutamente. Pedro Sánchez a decir todo lo contrario. Y luego, justo después, habló también Macron, que digamos es un liberal más, digamos, no es un socialdemócrata clásico como Sánchez, y también habló de la participación del Estado, obviamente, también habló de inversiones públicas, de lo que está hablando todo el mundo en Davos y en Europa y en todas partes. Quiero decir que hay discusiones en todo el mundo hay discusiones ideológicas, evidentemente, sobre cuánto Estado, cuánta participación, cuánta regulación, pero no hay una discusión en ninguna parte del mundo cero Estado. Nadie plantea que la participación de lo público sea la que ha hundido el planeta.
Porque Milei cuando dice esas cosas dice, no, porque los países libres son los más ricos del mundo y tal, dice, bueno, ¿qué es un país libre? Un país sin impuestos, porque algunos de los países más ricos del mundo tienen unos impuestos altísimos. Precisamente los países nórdicos, por ejemplo, que son de los más ricos del mundo, son los que tienen impuestos más altos del planeta. Entonces todo fue una cantidad de ideas muy extremas que en Davos, desde luego, yo estoy allí, llevo 5 años yendo, no las plantea nadie, absolutamente nadie. Y que evidentemente estamos hablando de un público muy pro-Milei, en el sentido de que es un público muy pro-mercado, es un público muy liberal y es un público de empresa, pero claro, fue tan extremo que yo creo que el discurso era tan extremo que la gente se quedó, mucha gente, seguramente, bueno, yo hablé con alguna gente a la que sí le gusta, pero yo creo que muy minoritaria. La mayoría de los empresarios con los que yo hablé estaban un poco desconcertados, diciendo, oye, bueno, que todo bien, todos estamos a favor del mercado, pero que no nos diga que estamos abriendo las puertas al socialismo, porque no hay socialismo por ningún lado, y desde luego en Davos mucho menos, o sea, está muy lejos. Además equiparó el comunismo con el nazismo, con el fascismo, con la socialdemocracia, con los demócratas progresistas, todo en el mismo paquete. Claro, todo, por eso te digo, y en el escenario hay mucha gente de esa, hay mucha gente que discute y que evidentemente plantea, pues hay discusiones, muchas de las discusiones de Davos son, pues sí, ¿qué hacemos con el Estado? Pero date cuenta que muchas de las empresas que hay ahí representadas, fundamentalmente Davos son empresarios, ¿no? Muchas de las empresas que hay ahí representadas tienen grandísimas colaboraciones con los estados y les va muy bien y hacen grandes, porque hay muchos proyectos que solo pueden hacerlo los estados. En Europa acaba de haber el mayor nivel de gasto público para salir de la pandemia de la historia. Hubo un acuerdo enorme entre todos los países de la Unión Europea, gobernados, no gobernados precisamente por comunistas, ninguno de ellos, gobernados por la derecha, muchísimos de ellos, incluso por la ultraderecha, que se pusieron de acuerdo para hacer un inmenso gasto público con endeudamiento para sacar a los países, entre ellos España, Italia, Francia, para sacarlos de la pandemia. Hay unos fondos de recuperación inmensos con el que se están haciendo, por ejemplo, enormes proyectos de energía alternativa, grandes megafábricas de baterías eléctricas, montones de cosas que se hacen con dinero público y con empresas privadas. Es una colaboración pública-privada. Y nadie se escandaliza, y nadie dice esto nos va a llevar a la pobreza. ¿Tú crees que eso va a llevar a la pobreza a Francia? ¿De verdad? ¿Crees que eso va a llevar a la pobreza, a ese tipo de proyectos va a llevar a la pobreza a Alemania? Pues no, evidentemente no. Entonces nadie plantea que cualquier participación del Estado en la economía lleva a la pobreza. Es una posición en la que de verdad que, bueno, pues sí, está Elon Musk, que es un señor que, en fin, que está en unas posiciones que obviamente no dirige ningún país, ni gestiona ninguna política pública, pero cualquier persona que se dedique a gestionar política pública sabe que la intervención del Estado se puede discutir si más o menos, pero cero Estado, no hay ningún gobernante del mundo que esté en eso, ni siquiera la ultraderecha europea, porque en Italia la ultraderecha, por ejemplo, acaba de decidir una mayor intervención del Estado en la telefonía de la Telecom Italia, que ahora se han ido al 20%. En España también el gobierno ha entrado con un 10%. Pues ¿por qué? Para que no te controle la telefonía los países árabes que están entrando. Arabia Saudí está tratando de entrar en la telefonía europea. Es que eso es normal, son las discusiones normales de Davos. Está todo el mundo hablando de eso. Y sí, se discute cuánto Estado, pero nadie discute cero Estado. Ahí va. Bien, Carlos Cue, periodista del diario El País de España, está saliendo justamente de Davos. ¿Hubo saludo de Pedro Sánchez con Milei o ni siquiera se saludaron? Yo creo que no, y de hecho creo que las relaciones no van a ser complicadas, porque realmente tienen dos visiones del mundo tan diferentes, aunque luego habrá que tener relaciones porque hay muchas empresas españolas con intereses allí. Algunas de ellas hablé ayer y estaban también un poco impactadas por el discurso de Milei y confiadas en que fuera un discurso interno, porque no es casual que hablara en español, ¿no? Que no hablara en inglés, que lo normal en Davos es hablar en inglés. Y Milei habló en español y eso algunos lo interpretaban como que estaba haciendo un discurso más para Argentina
Creo que no tiene, creo que su nivel de inglés, creo que no estaría cómodo, me parece. Me parece que no, por lo que se sabe. Bueno, pero ahí se lee todo, ¿sabes? Ahí se lee, claro, pues Pedro Sánchez habló en inglés, sí. Es verdad, claro. Pedro Sánchez habla en inglés, pero Pedro Sánchez tiene buen inglés, pero aunque no lo tuviera, ahí te ponen un teleprompter y lo lees. Es un discurso. De hecho, normalmente, es una cosa que también me llamó la atención, normalmente hay una charla posterior de 3 o 4 preguntas que suele hacer Klaus Schwab, que es el que le presentó, o el número 2 de Klaus Schwab, que es el que lo hizo con Pedro Sánchez. O sea, después de la intervención suele haber 3 o 4 preguntas así un poco genéricas, tampoco una entrevista dura como de periodista, es una cosa más, pero bueno, le hacen 3 o 4 preguntas sobre inversiones y demás, y Milei no las debió querer, porque si no las hace, desde luego Schwab las habría querido hacer seguramente, claro. Y si no las hace seguramente será porque Milei no quiso. Pero es raro tampoco que hubiera eso. O sea, es todo muy raro, y sobre todo, lo más raro de todo para mí, lo que más me desconcertó, llevo muchos años yendo a Davos y escuchando a muchos presidentes, es que no dijera absolutamente nada de vender un poco su país, que es a lo que suelen ir los presidentes hasta allá, que está muy lejos desde Buenos Aires, que se suele ir a Davos porque hay una concentración de capital en Davos impresionante. Está toda la gente que tiene dinero los grandes capitales de inversión del mundo, están todos concentrados ahí en Suiza, en un pueblito en medio de las montañas, y normalmente los presidentes van allá a decirles, oiga, inviertan en mi país porque vale la pena. No hizo nada de eso, a mí me sorprendió mucho. Bien, Carlos Cue, corresponsal del diario El País, saliendo de Davos. Gracias, Carlos. Gracias, un saludo. Un abrazo, chao. Buen viaje. ¿Dani? Sí, Martín Tetaz, diputado de la UCR, justamente mencionó eso, de que fue a dar como un sermón y no a tratar de volver atractivo el país. Hizo un tuit al respecto, y quien le contestó fue Toto Caputo, ¿sí? Caputo le dice, Martín, es exactamente al revés lo que decís, nunca vi tanto interés de empresas para invertir en la economía real, todos asombrados con los cambios y la mayoría preguntándose si la política va a acompañar. El magnetismo que genera Milei no lo he visto nunca, ni siquiera con Menem. Bueno, ahí va el debate del paso de Javier Milei por Davos. Sigue allá todavía el presidente argentino, 7:43 de la mañana. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @Urbana Play FM.